Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Hoy quiero hablarte de un concepto que, si estás empezando en la fotografía de aves, te puedo asegurar que va a llevar tus fotos a un nuevo nivel. Se llama triángulo de la exposición. Vamos para allá. Antes de empezar, para ser totalmente honesto, quiero que te preguntes si realmente necesitas ver este video. Si estás en la etapa de fotografía en la cual te sentís todavía muy cómodo con todo lo que es los automatismos de la cámara, es decir, toda esta parte del dial que tiene seteos automáticos para determinados tipos de escenas, bueno, este video todavía no es para vos. Este video es para aquellos que ya quieren empezar a saltar el automatismo de la cámara y a decidir ellos mismos cómo quieren que la foto salga, y no depender de lo que la cámara defina hacer. Si estás dentro de ese grupo, seguimos adelante. Nuestra materia prima como fotógrafos es una, la luz. Sí, porque fotografía justamente significa eso, foto, luz, grafía, dibujo. Es decir, dibujamos con luz. Y entonces, lo más importante que tenemos que entender es cómo funciona la luz sobre el sensor de nuestra cámara. Para eso es que preparé esta charla. La cantidad de luz que debe llegar al sensor de la cámara para que la foto quede bien es la correcta. ¿A qué me refiero? Hay otros aspectos en los cuales si yo tengo algo de más, no es problema. En cambio, en fotografía, esto no es así. Si llega al sensor más luz de la necesaria o menos luz de la necesaria, automáticamente la foto no va a quedar bien. Fíjense este ejemplo. Esta es una foto bastante difícil de un ave que es prácticamente negra, que se llama biguá, que está en un lugar donde hay agua que refleja la luz bastante más clara que el cuerpo del ave. La foto está correcta porque nosotros tenemos nivel de detalle suficiente en toda la parte más oscura del ave, por ejemplo, su lomo o su cabeza, pero también tenemos un nivel de detalle aceptable en toda la parte más clara de la imagen, como esta parte de aquí del ala o esta parte de las plumas sobre la derecha. Ahora bien, si yo esta foto la expongo incorrectamente, es decir, que entra al sensor una cantidad de luz que no es la correcta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si ingresó demasiada luz, fíjense que todas las partes claras de la imagen, como por ejemplo lo que yo les decía recién, estas plumas de la derecha o estas plumas aquí en el centro, quedaron muy sobreexpuestas, quedaron sin ningún nivel de detalle. Esto en la jerga se llama que los blancos de la imagen o las partes claras de la imagen están reventadas. ¿Y qué pasa? Por más que yo quiera después en postproducción obtener detalle de estas zonas, no lo voy a poder lograr porque simplemente el sensor no capturó los detalles de estas zonas de la imagen, porque están tremendamente sobreexpuestos. Lo mismo ocurre, pero al revés, si lo que entra es muy poca luz al sensor. Si entra muy poca luz, se dice que tengo una foto subexpuesta. Y en este caso, fíjense que todas las zonas oscuras de la imagen, como el lomo del ave o esta parte del tronco, perdieron totalmente sus detalles. Nuevamente, aunque quiera recuperarlos, en postproducción es imposible recuperar detalles que la cámara no captó en primer lugar, así que lamentablemente se va a poder mejorar un poco la imagen, pero no al nivel de obtener una buena fotografía. Por ese motivo es tan importante entender cómo funciona la cantidad de luz que ingresa a la cámara, porque de eso va a depender de que la foto esté correctamente obtenida en primer lugar. Aquí les muestro un ejemplo utilizando un OCO. El OCO es una garza que tiene una estrategia de caza en la cual se mantiene inmóvil, entonces me permitió ir variando los parámetros de la cámara y poder sacar una foto con exposición correcta, una foto sobreexpuesta y una foto subexpuesta del mismo animal que durante todo ese lapso prácticamente se mantuvo inmóvil. Me reía mucho el otro día en uno de mis videos. Uno de mis seguidores me ponía un chiste de fotografía de aves que era un fotógrafo tan malo, un fotógrafo de aves tan malo que le salían movidos los socó colorados.
Bueno, ahora se entiende con este tipo de imágenes por qué el chiste. Hay dos factores que son los que explican la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. La combinación de estos dos factores va a determinar cuánta luz finalmente llega al sensor, que es el que registra la fotografía. El primero es la velocidad de obturación, el segundo es la apertura del diafragma. Si conceptos como velocidad de obturación o apertura de diafragma todavía te son un poquitito complicados, te invito a que revises un video que yo voy a dejar acá abajo en el primer comentario, en el cual yo explico conceptos básicos de fotografía y ahí sí los voy a explicar mucho más en profundidad. Hoy yo los voy a explicar muy someramente. ¿Qué significan estos dos conceptos? La velocidad de obturación significa expresamente cuánto tiempo permanece abierto el obturador. ¿Sí? La cámara, cuando yo apunto a la imagen, tiene una cortinilla que está bloqueando el paso de luz hacia el sensor. Cuando aprieto el botón de obturación, esa cortinilla se abre, deja pasar luz y en el tiempo que determiné, vuelve a cerrarse y vuelve a cortar el paso de luz hacia el sensor. Eso es el primero de los factores que explican cuánta luz incide sobre el sensor. El segundo es el diafragma. El diafragma lo que hace es determinar cuánta luz por unidad de tiempo va a incidir por el sensor. El diafragma es un sistema de laminillas que están en la lente de la cámara y que puede abrirse o cerrarse para dejar pasar menos o más luz. ¿Sí? Funciona de esta manera. El diafragma abierto deja pasar mucha luz, el diafragma cerrado deja pasar menos luz. Nuevamente, si estos conceptos te gustaría profundizarlos un poco más, fíjate en el video de acá abajo. Ahora bien, les vuelvo a recordar, lo más importante es que la cantidad de luz que llega al sensor sea la correcta y la combinación de la velocidad de exposición y apertura de diafragma me va a determinar cuánta luz es la que incide finalmente. Yo sé que esto es un poco complicado de entender, entonces para que se entienda más fácil, permítanme que haga una analogía con algo más tangible, porque la luz es algo que no lo vemos en cantidades. Entonces voy a usar una analogía con agua. Supongan que yo tengo un balde de 10 litros y que necesito llenar de agua ese balde exactamente hasta el borde. No tiene que ni derramarse una gota siquiera, ni quedar un espacio libre antes del borde del balde. Tienen que entrar exactamente 10 litros. Esta es la analogía con la cantidad de luz que tiene que entrar al sensor. Y ahora piensen que tengo una canilla que entrega 10 litros de agua por minuto. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo tiene que estar abierta la canilla para llenar el balde, exactamente hasta el borde? Más fácil no lo pude hacer. Yo creo que todo el mundo a esta altura ya se dio cuenta que la canilla tiene que estar abierta durante un minuto exacto para que el agua llegue exactamente hasta el borde del balde. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una canilla más chica que entrega solamente 5 litros de agua por minuto? Creo que todos ya se habrán dado cuenta de que si la canilla me está entregando 5 litros por minuto y el balde tiene 10 litros, deberá estar abierta 2 minutos completos para completar el balde hasta el borde. Entonces, en el ejemplo que yo di recién, la velocidad de obturación sería el tiempo que mantengo la canilla abierta y la apertura de diafragma es cuánto abrí el paso del agua. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de una canilla que entregaba 10 litros por minuto? Pero si yo la abro hasta la mitad, esa canilla me va a entregar solamente 5 litros por minuto. Esto es lo que hace el diafragma en la lente de la cámara, ¿sí? Me va entregando mayor cantidad de entrada de luz por unidad de tiempo o menor cantidad de entrada de luz por unidad de tiempo. Y esto nos lleva al primer lado del triángulo de la exposición, que es la velocidad de obturación. Hace muchos años las cámaras las cámaras más simples tenían un obturador que funcionaba en una sola velocidad de obturación, que usualmente era un 125avo de segundo o un 250avo de segundo. Y esto era así porque esas cámaras eran multipropósito. Usualmente uno las usaba para tomar fotos de las vacaciones o para tomar fotos de la familia o de los eventos familiares.
Y esta velocidad de obturación es lo suficientemente rápida como para, de alguna manera, congelar a un movimiento mínimo de la gente que estaba por delante de la cámara. Hoy en día nosotros usamos cámaras muchísimo más sofisticadas que nos permiten llevar la velocidad de obturación a valores realmente muy, muy rápidos, como por ejemplo un 4.000avo de segundo. O nos permiten, del otro lado, llevar la velocidad de obturación hasta valores como por ejemplo 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, o incluso hay una función que es una V larga, que si uno la utiliza, esa función es bulbo, el obturador estará abierto desde que yo aprieto por primera vez el botón de obturación hasta que lo vuelvo a apretar en el futuro. Es claro que cuanto más estoy yendo hacia la parte de abajo de las velocidades, mayor cantidad de luz va a ingresar a la cámara. Creo que es muy simple de entender que si el obturador está abierto 4 segundos, entra el doble de luz que si está abierto 1 segundo. Y si está abierto, perdón, 2 segundos. Y si está abierto 2 segundos, entra el doble de luz que si está abierto 1 segundo. Y así hasta llegar a velocidades de obturación realmente muy, muy altas, como le decía recién, en las cuales el obturador está abierto una partecita que es el equivalente a 1 segundo dividido en 4.000 partes. Imagínense, 1 segundo es muy poquito tiempo. Bueno, dividan eso en 4.000 partes. Bueno, en un 4.000avo de segundo, el obturador está abierto una de esas 4.000 partecitas en las cuales dividí el segundo. Esto obviamente tiene un efecto, que es que cuanto menos tiempo está abierto el obturador, más posibilidades hay de que yo congele una imagen, congele un motivo que está siendo fotografiado, pero que está en movimiento. Para que lo entendamos más fácil, veamos un ejemplo. Estos son dos gansos, un ganso macho y un ganso hembra, que fueron fotografiados a un 500avo de segundo. Vuelvo a repetir, acá la velocidad con la que estuvo abierto el obturador de la cámara es 1 segundo dividido en 500 partes, ¿sí? Al estar abierto tan poquito tiempo el obturador, los gansos quedaron nítidos, ¿sí? Aunque ellos se venían moviendo, venían nadando en el agua, quedaron nítidos. Fíjense lo que pasó cuando yo cambié los seteos de la cámara y en vez de un 500avo de segundo, mantuve el obturador abierto durante 2 segundos. Esto es lo que la cámara estuvo abierta, 2 segundos. Fíjense que acá el sensor estuvo dibujando la imagen, digamos, con la luz que entró durante estos 2 segundos, en los cuales fíjense que el ganso, la cabeza pasó desde este lugar hasta este lugar, ¿sí? O acá en el ganso hembra, fíjense, la cámara empezó a dibujar en el sensor aquí y dibujó durante 2 segundos de tiempo hasta este lugar que es donde se encontraba el ganso 2 segundos después. Acá hay algo interesante. Había un tercer animal en la imagen, un tercer ganso que estaba prácticamente fijo, no se estaba moviendo. Acá pueden ver claramente la diferencia entre el animal que no se estaba moviendo, que quedó mucho más nítido que los dos que venían nadando y que la cámara los dibujó durante 2 segundos. Este es un ejemplo un poquitito más de la vida real, digamos. Es una vizcacha. Las vizcachas son unos mamíferos de hábitos crepusculares y nocturnos, por lo cual me obligó a sacarle una foto con un ISO alto, ahora después vamos a hablar de qué son los ISO, y con un 200avo de segundo, en el cual me permitió que la vizcacha esté perfectamente nítida en todo lo que es su cara, incluso la cola, pero como se estaba rascando el lomo, la parte que movía rápido, que era la pata trasera, quedó ya movida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que este movimiento era tan rápido que un 200avo de segundo no logra congelarlo. En fotografía de aves, normalmente lo que queremos es que la velocidad de obturación sea la más rápida posible. ¿Por qué? Porque las aves suelen moverse a mucha velocidad. Y lo que nos permite una velocidad de obturación muy rápida son fotos como esta, ¿sí? Dos tijeretas peleando en el aire, prácticamente congeladas. ¿Por qué? Porque la velocidad de obturación utilizada
es un 2500avo de segundo. Vuelvo a repetir, un segundo dividido 2500 partecitas, una de esas partecitas es lo que estuvo la cámara, digamos, el obturador abierto para obtener esta imagen. Vamos ahora al segundo elemento que representa el segundo lado del triángulo de la exposición, que es la apertura de diafragma. El diafragma acá está representado, fíjense, un diafragma totalmente abierto, que es un F1, hasta un diafragma realmente muy cerrado, que es un F32. Esto, claramente, cuanto más abierto está el diafragma, mayor cantidad de luz ingresa a la cámara y incide sobre el sensor. Pero también, así como la velocidad de obturación tenía un efecto sobre el congelado de la imagen, los diafragmas tienen un efecto sobre la profundidad de campo. Se los muestro en un ejemplo. En la fotografía de aves, la enorme mayoría de las veces lo que queremos es que la profundidad de campo sea mínima. ¿Y qué es la profundidad de campo? Fíjense este ejemplo de un carao. Acá ustedes pueden ver que el carao está perfectamente en foco en su ojo, en su pico, en su cogote, el cuerpo, y las cosas que están a muy poquita distancia por detrás de este foco perfecto, como esta hoja, también están en foco, porque la profundidad de campo representa cuántos centímetros o metros por detrás y por delante de la parte perfecta en foco de la imagen van a quedar nítidos. Pero fíjense que todo el fondo del carao está fuera de foco, ¿sí? ¿Por qué? Porque usé eh, una profundidad de campo muy, muy abierta, muy pequeña como profundidad de campo, que es un 5 o 6, que es el máximo que me permite en términos de apertura de diafragma, la lente que estaba usando en ese momento, que es un zoom 100-400. Esto hace que cuanto más chiquita sea la profundidad de campo, si yo hubiese usado una profundidad de campo mucho más pequeña, las zonas por detrás del ave también hubiesen estado nítidas y hubiesen competido con el ave por la atención del observador. Por eso en fotografía de aves usualmente tratamos de usar la profundidad de campo más pequeña. Entonces ya tenemos dos de los lados del triángulo. La velocidad de obturación, que es este lado, que es cuánto tiempo el obturador permanece abierto, y la apertura de diafragma, que es qué tanta cantidad de luz va a dejar entrar el diafragma por unidad de tiempo. Pero vos te estarás preguntando, es un triángulo, hay un tercer lado. O sea, ¿por qué hasta ahora estuvimos hablando solamente de dos de los elementos? Bueno, el tercer lado yo lo voy a explicar primero con el ejemplo del balde. ¿Se acuerdan el ejemplo del agua? ¿Qué pasa si yo les dijera ahora que puedo cambiar el tamaño del balde? Sí, fíjense, teníamos un balde de 10 litros, entonces necesitábamos que si la canilla era de 10 litros por minuto, estuviera abierta un minuto para poder llenar el balde exactamente. Pero ¿qué pasa ahora si yo pudiera, en vez de usar un balde de 10 litros, usar un balde de 5 litros o de 2 litros y medio? Necesitaría que la canilla esté abierta menos tiempo, ¿correcto? O sea, en el caso de 5 litros, con medio minuto, la canilla ya hubiese llenado el balde. Y en el caso de 2 litros y medio, un balde de 2 litros y medio, con que la canilla esté abierta un cuarto de minuto, el balde estaría lleno. Bueno, esto es lo que hace el ISO de la cámara. El ISO lo que logra es variar la sensibilidad del sensor. ¿Qué significa variar la sensibilidad del sensor? Que el mismo sensor, con menos cantidad de luz, pueda obtener la fotografía. Así, un ISO de 200 será menos sensible que un ISO de 400 y un ISO de 400 será menos sensible que un ISO de 800. Es decir, que cuanto mayor subo el número ISO de la cámara, menos cantidad de luz necesito para obtener la misma foto. Entonces muchos de ustedes estarán pensando, pero entonces ¿por qué no poner directamente un ISO bien alto y de esa manera necesito menos cantidad de luz para obtener la fotografía? Puedo trabajar con una velocidad de obturación muy, muy rápida y de esa manera congelar la imagen. Claro, lo que pasa es que esto tiene un costo.
no es gratis subir el ISO. Subir el ISO tiene consecuencias, ¿sí? Que son que en la imagen se va a empezar a producir un cierto ruido. Cuando teníamos películas fotográficas se llamaba grano y ahora se llama ruido. El ruido lo vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo. Fíjense este halconcito colorado. Este halconcito colorado fue sacada la foto en muy buenas condiciones de luz, con un diafragma de 5,6, una velocidad de obturación de un 2000avo de segundo y un ISO de 200. Ahora bien, como el halconcito se quedaba quieto, yo aproveché y cambié el ISO, manteniendo fija la velocidad de obturación. Y esta es la nueva foto. Fíjense, la velocidad de obturación era un 2000avo de segundo, sigue siendo un 2000avo de segundo, pero el ISO lo pasé de 200 a 20.000. ¿Sí? Lo subí groseramente para que se vea bien claro el ejemplo. Esto hizo que la cámara tuviera que llevar el diafragma a un diafragma tremendamente cerrado, un diafragma de 40. Acá estábamos en 5,6, el diafragma pasó a 40. Fíjense que cuando yo mantengo constante la velocidad de obturación, necesito cambiar el diafragma, si el ISO lo subí, para que la cantidad de luz que incida en el sensor sea la misma, ¿sí? Hay otro concepto que es el de pares de exposición, que es que yo puedo obtener la misma cantidad de luz ingresando a la cámara con, por ejemplo, un f5.6 y una velocidad de obturación de un 500avo, que si yo reduzco el diafragma a un F8, necesito que la velocidad de obturación baje a un 250. Otro concepto que estaría bueno, que si no lo entienden muy bien, lo vean en el video de principios básicos de fotografía. Pero volvamos al ruido que genera el subir el ISO en la cámara. Acá yo subí el ISO de 200 a 20.000. Y si bien en la toma completa el efecto ya se observa, pero no es tan notorio, cuando hago un recorte, fíjense cómo claramente la foto de la derecha pierde calidad rápidamente. Puse otro ejemplo en otras condiciones de luz, porque no necesariamente subir el ISO se nota tanto cuando las condiciones de luz son menos buenas. Este oco colorado, nuevamente un agradecimiento a los OCO por su colaboración con estas charlas de fotografía. Este oco colorado fue fotografiado en un lugar a la sombra con un ISO de 800 y una velocidad de obturación de un 320avo con un diafragma de 5,6. Después yo cambié el ISO a 12.800, pero mantuve el diafragma en 5,6. Eso hizo que la cámara necesitara irse a una velocidad de obturación de un 6.400avo de segundo para mantener constante la cantidad de luz que ingresó y que incidió sobre el sensor. Si ustedes se fijan, la foto la obtuve y no está tan mal, pero ya acá se va notando en el fondo cómo el ruido se observa claramente. Si hago un recorte de la toma, aquí tengo que ya se nota claramente en el ojo del ave, en el pico del ave, cómo se ha degradado la calidad de imagen y se empieza a notar muy claramente el ruido. Ahora, si esta porque es una especie que yo tengo fotografiado muchas veces y la verdad tampoco era una cosa que me interesara demasiado fotografiar a este oco. Pero imaginen que sea una escena que no me puedo perder, que realmente yo digo, este registro lo quiero tener. No importa que la calidad de la imagen no sea la perfecta. Bueno, ahí lo que hago es subir el ISO para poder lograr la imagen, porque de otra manera no podría haberla logrado, porque el animal estaba en condiciones de muy baja luz, y de esa forma no me pierdo de tener al menos el registro de algo que si mantengo el ISO bajo no lo voy a poder capturar porque la foto va a quedar totalmente subexpuesta. O en otros casos totalmente movida porque la velocidad de obturación se va a ir a una velocidad muy pero muy baja. Y con esto completamos los tres lados del triángulo. Tenemos la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y la sensibilidad
del sensor. Estos son los 3 elementos que finalmente van a determinar qué cantidad, la combinación de estos 3 elementos siempre va a determinar que la cantidad de luz que ingresa a la cámara sea la correcta para que la fotografía que quiero tomar quede verdaderamente bien expuesta. Dicho esto, los invito a que ahora hagan pruebas. Hoy en día se puede hacer todas las pruebas que querramos a costo cero. Cuando yo empecé con fotografía, teníamos cámaras de rollo. Entonces, si yo hacía pruebas, cada foto era un fotograma que después había que pagar el rollo y había que pagar para revelarlo. Hoy en día, con las cámaras digitales, les invito a que salgan, busquen algo que no les interese mucho cómo quede, porque si es una especie que realmente les interesa que la foto quede bien, no está bueno andar haciendo pruebas con eso. Busquen alguna especie que ya han fotografiado muchas veces y hagan pruebas del triángulo de la exposición. Cambien la velocidad de obturación, fíjense en lo que ocurre, cambien el diafragma, fíjense lo que ocurre con la profundidad de campo y suban el ISO de la cámara a ver hasta dónde su cámara en particular responde medianamente bien y a partir de qué nivel de ISO realmente la foto se vuelve una foto que ya no es agradable para ver. Y si llegaron hasta este lugar del video, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final y los invito a que se suscriban ahí abajo en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos videos que suba a mi canal de YouTube. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.